Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día número 16 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como ya sabéis, este reto de 21 días consiste en analizar 21 serums que cuesten menos de 15 euros, pero además con unos requisitos extra. Y es que no puedo repetir ningún análisis que ya haya hecho anteriormente en el canal, no puedo repetir marcas, cada vídeo será de una marca distinta y por supuesto tengo que intentar aportar variedad de productos, variedad de activos que se puedan adaptar a distintos tipos de pieles para que todas las personas que estéis viendo estos vídeos podréis encontrar algún producto que se pueda adaptar a vuestras necesidades. Así que con todo esto dicho, vamos a irnos a conocer un serum de una marca que el packaging me parece una monada, la verdad es que es ideal, pero vamos a ver realmente qué activos contiene y si vale la pena. Y es que en este día número 16 vamos a conocer el serum de la marca Petit Maison, no sé si lo habré dicho bien, escrito Maison, su serum anti-age. Vamos a conocer qué activos contiene, vamos a ver qué es capaz de hacer por nuestra piel y vamos a conocer su precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Ya sé que muchos de los serums que estoy analizando en esta saga, en este reto de 21 días, es cierto que muchos están enfocados para temas anti-age, anti-arrugas, mejora de las arrugas, etc. Y es que es normal porque esta es la gran preocupación y es uno de los objetivos que mayoritariamente consiguen nuestros cosméticos, que nuestra piel se vea más firme, mejorar las arrugas y líneas de expresión. Por eso muchos de los productos van a tener este objetivo, pero intento buscar un poco de variedad y en este caso la variedad la vamos a encontrar en este producto, en este día 16 del reto. La vamos a encontrar con el activo y la combinación que tiene en su fórmula, y es que aquí encontramos alfa-arbutina al 2% de concentración combinado con ácido hialurónico. Aunque luego hablaremos más en profundidad de lo que puede hacer la alfa-arbutina en nuestra piel, fundamentalmente este serum lo que nos dice en el etiquetado es que busca combatir signos del envejecimiento, busca mejorar nuestra piel, busca aportar firmeza, elasticidad, mejorar en general la apariencia y los signos del envejecimiento. Además de esto nos dice que va a ser apto para todo tipo de pieles, esto lo veremos a posteriori porque no estamos hablando únicamente del tipo de piel mixta, grasa, etcétera, sino también hacia qué tipo de pieles va orientado este producto. Y por último, viendo el etiquetado y viendo el producto, sí que hacer mención a su packaging. Me parece un packaging muy bonito, diferente, con un estilo, no sé, me parece algo innovador, que también es interesante encontrarse este tipo de cosméticos low cost con un packaging así. Es que lo siento como un packaging muy mono, entre comillas, y también quería analizarlo porque parece como a simple vista que al tener un precio económico y ver un packaging así, a lo mejor podemos sentir que no es tan efectivo como otros productos, o lo contrario, que va a ser mucho más efectivo. Y como siempre lo que tenemos que hacer es fijarnos en los activos que contiene. En este caso además tenemos el porcentaje, tenemos un 2% de alfa-arbutina. Dicho esto, vamos a conocer el modo de uso antes de ver el listado de ingredientes, y es que el modo de uso sería como cualquier otro serum, tendríamos que aplicarlo en nuestra rutina. Tras la limpieza aplicaríamos tónico, serum y a continuación seguiríamos con nuestra crema hidratante, etc. Importante, no tenemos que aplicar una gran cantidad de producto. En general, con los serums, únicamente utilizando de 3 a 5 gotas es más que suficiente. No tenemos que dejar nuestra cara muy impregnada de producto. Con 3 a 5 gotas es más que suficiente para aportar todo ese beneficio que necesita nuestra piel. Pasamos así al listado de ingredientes, que contiene 15 ingredientes en total, y la verdad es que únicamente voy a resaltar los dos activos que venían destacados en el etiquetado. Existen otros activos en el listado que nos pueden aportar también propiedades humectantes, etcétera, pero como activos interesantes tendríamos estos. Y es que por un lado tendríamos la alfa-arbutina al 2% de concentración. Bien, la alfa-arbutina se utiliza muchísimo en cosmética anti-age. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nos ayuda muchísimo a mejorar las manchas. Y es que su acción se basa en inhibir la tirosinasa, ayudando a mejorar así la hiperpigmentación y reduciendo las manchas oscuras en nuestra piel. Y ya sabemos que uno de los signos del envejecimiento son
las manchas provocadas habitualmente por la exposición al sol, así que es muy importante poder conseguir también activos que tengan este tipo de acción y puedan ayudarnos a mejorar las manchas. Por otro lado, en el resto de la fórmula encontramos muchísimos humectantes, emolientes, etcétera, pero nos vamos a centrar en el ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que actúa como humectante, hidratando en profundidad, y ya sabemos que esta hidratación puede hacernos este efecto rellenador en nuestra piel, dando este aspecto de una mejoría en las líneas de expresión y en las arrugas. Con todo esto dicho, vamos a irnos a conocer el precio, vamos a hacer unas conclusiones y hablar bien de si se puede adaptar a todo tipo de pieles, como venía indicado en su etiquetado. Pues bien, este serum cuesta entre 3,90 €, 3,99 € es lo máximo que lo he visto por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este serum? Me gusta mucho tener la alfa-arbutina a un 2% de concentración. Tenemos una fórmula en general simple. Realmente a destacar únicamente esta alfa-arbutina. Tenemos también el ácido hialurónico. No sabemos la concentración del ácido. Está bastante abajo en el listado de ingredientes. Tenemos muchos ingredientes humectantes, así que me centraría mucho en la actividad de la alfa-arbutina como objetivo principal de este serum. Así que en cuanto a qué tipo de pieles se adaptaría bien, por un lado, se podría adaptar bien a todo tipo de pieles, únicamente mirad bien el listado de ingredientes por si veis algún activo, sobre todo para aquellas pieles más reactivas y que tienen más tendencia a irritarse, mirad bien el listado por si alguno de los activos vuestra piel es especialmente sensible a ellos, pero es cierto que como tal no tiene ningún activo que pueda tener algún potencial irritativo en general. Por otro lado, ¿qué podemos decir de este serum? ¿Para qué tipo de piel estaría orientado? ¿Para qué tipo de objetivo estaría orientado este serum? La verdad es que aunque pueda estar más orientado para tipo de pieles, para mejorar firmeza, elasticidad, como venía indicado en el etiquetado, para mí, y en mi caso en particular, habiendo hecho este análisis, me parece que es un serum ideal como serum antimanchas. Realmente las manchas es un signo del envejecimiento, realmente tenemos muchos activos hidratantes que van a mejorar las líneas y arrugas de expresión, pero es cierto que analizándolo en profundidad y viendo que el porcentaje mayoritario lo tiene este activo que es antimanchas, me parece que este serum se adaptaría idealmente para aquellas pieles que tengan manchas, que no sean pieles muy maduras. Realmente se podría empezar a utilizar a partir de una edad que ya tengáis manchitas, 30 años sería una buena edad para poder empezar a utilizar este producto, empezar a utilizar este activo que ayude a la hiperpigmentación y que también aporte hidratación. Pero si estáis buscando un serum antiedad para mejorar líneas de expresión, hay muchos otros productos con muchos activos que están mejor orientados para este tipo de pieles. Para mí, y haciendo este análisis, este serum sería ideal para manchas y para mejorar la hidratación de nuestra piel, y es verdad que gracias a este ácido hialurónico podemos mejorar la apariencia de las pequeñas líneas de expresión, pequeñas arrugas, pero buscando serum anti-age este no sería ideal, pero buscando un serum para manchas y para mejorar un poquito la apariencia de arrugas sí que sería una buena combinación. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado, y si conocíais esta marca, no sé si la pronuncio bien, Petit Maison, es que mi francés es horrible, la verdad. Pero comentadme en comentarios si ya conocéis esta marca y qué os parece el packaging, ya que es un poco diferente al resto de packagings que estamos viendo en este reto de 21 días. Y por supuesto, dejadme en comentarios qué os está pareciendo este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¿Os está gustando? ¿Estáis aprendiendo mucho? ¿Estáis conociendo nuevos activos que no conocíais? La verdad es que me encantaría conocer vuestra opinión, a mí me está encantando hacerlo. La verdad es que también estoy aprendiendo y creciendo muchísimo, analizando más productos y conociendo muchas marcas, así que la verdad es que me está encantando. Y solamente puedo deciros por último que muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, que me estáis apoyando, que estáis siguiendo todos estos vídeos y que me lleváis acompañando tantos años aquí en el canal. Solamente puedo daros las gracias de todo corazón y deciros que nos vemos mañana en un próximo vídeo de esta saga de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¡Hasta mañana!